por el arte. Por Emilia Pardo Bazán. Mientras residí en la corte, desempeñando mi modesto empleo de 12.000, en las oficinas de Hacienda, pocas noches, recuerdo haber faltado al paraíso del Teatro Real. La módica suma de 1,50 pesetas, sin contrapeso de gasto de guantes, ni camisa planchada, porque en aquella penumbra discreta y bienhechora, no se echan de ver ciertos detalles, me proporcionaba horas tan dulces, que las cuento entre las mejores de mi vida. Durante el acto, inclinado sobre el antepecho, o sobre el hombro del prójimo, con los ojos entornados, a fuer de dilectante cabal, me dejaba penetrar por el goce exquisito de la música, cuyas ondas me envolvían en una atmósfera encantada. Había óperas que eran para mí un continuo transporte. Hugonotes, Africana, Puritanos, Fausto. Y cuando fue refinándose mi inteligencia musical, El Profeta, Roberto, Don Juan y Lohengrin. Digo que cuando se fue refinando mi inteligencia, porque en los primeros tiempos era yo un porro que disfrutaba de la música neciamente, a la buena de Dios, ignorando las sutiles e intrincadas razones, en virtud de las cuales debía gustarme, o disgustarme la ópera que estaba oyendo. Hasta confieso con rubor que empecé por encontrar sumamente agradables las partituras italianas, que preferí lo que se pega al oído, que fui admirador de Donizetti, amigo de Bellini, y aún me dejé cazar en las redes de Verdi. Pero no podía durar mucho mi incipiencia. En el paraíso, me rodeaba de un claustro pleno de doctores, que ponían cátedra gratis, pereciéndose por abrir los ojos y enseñar, y convencer a todo bicho viviente. Mi rincón favorito y acostumbrado, hacia el extremo de la derecha, era, por casualidad, el más frecuentado de sabios. La facultad salmantina, digámoslo así, del paraíso. Allí se derramaba ciencia a borbotones y, al calor de las encarnizadas disputas, se desasnaban enseguida los novatos. Detrás de mí solía sentarse Magrujo, revistero de El Arpa, periódico semiclandestino, cuyo suspirado, y jamás cumplido ideal, era una butaca de favor, para darse tono, y lucir cierto frac picado de polilla, y asaz anticuado de corte. A este Magrujo competía ilustrarnos, acerca de si las entradas y salidas de los cantantes, iban como Dios manda. Y desempeñaba su cometido, como un gerifalte, por más que una noche, le pusieron en visible apuro preguntándole, qué cosa era un semitono, y en qué consistía el intríngulis, de cantar sfogato. A mi izquierda estaba Doriga, un chico flaco, ayudante de una cátedra de medicina, el cual tenía el raro mérito de no oír nunca a los cantantes, sino a la orquesta, y para eso, de no oírla en conjunto, sino a cada instrumento por su lado, de manera que, al caer el telón, nos tarareaba pianísimo, con entusiasmo loco, los compases, morrocotudos de los violines antes del aria del tenor, o las notas, debuten, que tiene el corno inglés, después del coro de sacerdotes, verbigracia. Un poco más lejos, silencioso y mamando el puño de su bastón, que era una esfera de níquel, veíamos a don Saturnino Armero, oráculo respetadísimo, ya porque sólo hablaba en contadas ocasiones, y para resolver las disputas de mayor cuantía, ya, porque era uno de esos maniáticos de arte, que tienen la habilidad de meterse por el ojo, de una aguja en casa, de las eminencias más ariscas e inaccesibles. Y ahí le tienen ustedes, íntimo amigo de Arrieta, y de Sarasate, y de Gallarre y de Huetam y de Monasterio. Y él sabía antes que nadie, el tren porque llegaba la Patria a Madrid. Y esperaba a la diva en el andén, y a él le confiaba la resque, la cartera de viaje, para que hiciese el favor de llevársela, hasta su domicilio. Y él asistía a las conversaciones más privadas, siempre silencioso y mamando el puño del bastón, pero oyendo con toda su alma, sin pestañear siquiera, adquiriendo conocimientos profundos, y erudición peregrina y datos siempre nuevos. Esta mortal iniciado, podía disfrutar butaca gratis, pues desde el empresario, hasta el último tramoyista, todo el mundo, era amigo de don Saturnino Armero.
pero iba al paraíso por no mudarse camisa, después de embaular el garbanzo. Quien más alborotaba el corro, era Gonzalo de la Cerda, teniente de Estado Mayor, con puntas y collares de artista. Este no venía siempre a las altas regiones. Muchas noches, le veíamos en las butacas, luciendo su linda y afeminada figura, y su blanquísima pechera, y no dando punto de reposo a los gemelos. Cuando subía a compartir nuestra oscuridad, se armaba un alboroto, una babel de discusiones, que no nos entendíamos. Porque la Cerda, de puro quintaesenciado y sabiondo, que era en asuntos de música, nos traía mareados a todos, diciendo cosas muy raras. Aseguraba formalmente que el peor modo de entender y apreciar una ópera era oírla cantar. Eso se queda para el profano vulgo. Los verdaderos inteligentes no gozan con que les interpreten otros las grandes páginas. Han de traducirlas ellos, sin intermediario, en silencio absoluto, leyéndolas con el cerebro y el pensamiento, lo mismo que se lee un libro, el cual no hay duda que se entiende, mucho mejor leyéndolo para sí, que si nos lo lee otra persona. Según eso, le replicábamos, el verdadero placer de la música, lo saborean principalmente los sordos. Contábanos, además, la Cerda que él se pasaba horas larguísimas, desde la 1 hasta las 4 de la madrugada, acostado, con la luz encendida, la partitura, sinfonía o sonata sobre el estómago, interpreta que te interpretarás, tan absorto, que se creía en el quinto cielo. Entonces, ¿para qué viene usted aquí? Le gritaban todo el corro unánime. Para que no me lo cuenten. Y tampoco se viene siempre al teatro por la función, contestaba sonriendo, mientras las vecinitas, teníamos por allí 2 o 3 de recibo, hacían que se ruborizaban, dándose aire muy aprisa, con el abanico japonés. Aún chillábamos, y aturdíamos más a la Cerda, por su inexorable modo de maltratar nuestras óperas preferidas. Aida le parecía una rapsodia, una cosa que no le había resultado, a Verdi. Rigoletto, un mal melodrama. Sonámbula, arrope manchego. Fausto, una zarzuela. Esto fue lo que acabó de sulfurarnos. Una zarzuela, Fausto, el Fausto de Gounod. La ópera que siempre llenaba el paraíso, la que sabíamos todos de memoria, y tarareábamos enterita, desde la sinfonía hasta la apoteosis final. Y nada, él firme en que era una zarzuela, una mala zarzuela, añadía con descaro. Falta de inspiración, de seriedad y de frescura. En prueba de este aserto, canturreaba algunos motivos de Fausto, que, efectivamente, se encuentran en zarzuelas antiguas. A lo cual replicábamos nosotros, entonando motivos también zarzueleros, y hasta callejeros y flamencos, que, sobre poco más o menos, pueden encontrarse en el Don Juan, de Mozart. Con lo cual imaginábamos aplastarle, porque el Don Juan era para nosotros, la autoridad suprema, la ópera indiscutible. Lo demás podía ponerse en tela de juicio. Pero al nombrar Don Juan, boca abajo todo el mundo. Vimos, sin embargo, con indignación profunda, que ni ese sagrado, respetaba el iconoclasta de la Cerda. Para él, Don Juan era una ópera riquísima, en temas y asuntos, pero mal trabada y defectuosa, en su composición, algo parecido a esos libros gruesos, tesoro de noticias eruditas, y que nadie lee enteros. Únicamente se archivan en las bibliotecas, como obras de consulta, para hojearlos si ocurre. Cuando le preguntábamos a la Cerda, si había alguna ópera, que él considerase perfecta, digna de proponerse hoy por modelo, solía citarnos las de Wagner, y también otras de compositores franceses, como Massenet, Bizet, etc., que para mí ni son carne ni pescado. Ello es que entre la feroz intransigencia del iconoclasta, la crítica parcial de Dóriga, las observaciones de Magrujo y las escasas, pero contundentes advertencias de don Saturnino, yo iba ilustrando mi criterio, y ya,
casi me juzgaba doctor en estética musical. En el dichoso rincón llovían maestros. Cada cual tenía su especialidad. El uno se sabía de memoria las óperas, y en el entreacto nos cantaba todo el acto pasado, y el futuro. El otro estaba fuerte en argumentos. Sabía al dedillo la letra de los recitados, y por él, nos enterábamos de lo que decía el coro, y del motivo por qué andaba tan furioso el tenor, o la tiple tan melancólica. El de más allá despuntaba en la crónica de entre bastidores, y nos revelaba secretos psicofísicos, que son clave de muchas ronqueras, de varios catarros y de ciertos gallos intempestivos. Insensiblemente, con los elementos que cada cual aportaba, tomando de aquí y de acullá, a todos se nos formaba el gusto, y se nos desarrollaba de un modo portentoso el chichón de la filarmonía. Añádase a esto el grato calor de intimidad que en el paraíso une a gentes que, acabada la temporada de ópera, no vuelven a verse en todo el año. El gusto de estar en contacto perpetuo con hermosas cursis, tan amables que, mientras llegaba, me guardaban el sitio, colocando en él sus abrigos para señal. La sección de chismografía y despellejamiento de las damas de alto coturno que, a vista de pájaro, distinguíamos tan orondas, y a veces tan aburridas, en sus palcos forrados de carmesí, entre un mar de caliente luz, y un vago centelleo de pedrerías. El placer de sudar mientras fuera nevaba. Otras 1000 ventajas y atractivos, que el paraíso reúne. Y diga cualquiera, si no había yo de pasarlo bien en mi rinconcito. Por desgracia, el amigo de un diputado poderoso, codició mi puesto en la oficina y en la corte, y como favor especial, se me dio a escoger entre la traslación, o la cesantía. Claro que me agarré a lo primero, con dientes y uñas, pero se me partía el corazón, al despedirme de mi paradisíaca banqueta. Pude lograr ir a Marinera de Cantabria, capital de provincia afamada por su buen clima, y su próspero comercio, y donde con mi sueldecillo, y mis metódicas aficiones, que ya iban siendo de solterón empedernido, e incurable, esperaba llevar una existencia apacible, y pálida, sin alegrías ni disgustos de marca mayor, cumpliendo mi obligación, y procurando no meterme con nadie. En suma, vegetar, que es mi humilde aspiración de hombre oscuro, resignado a no dejar huella grande ni chica, en la memoria de sus semejantes. Instaléme en una casita, de huéspedes de las de poco trapío, aunque céntrica y regida por patrona agasajadora, y afable, y arreglé como un cronómetro, mis quehaceres y mis horas. Mañana y tarde, a la oficina. Un paseo antes de anochecer, por las filas y calle Mayor. Al café y al casino de la amistad un rato, así que se encendía luz, para leer los periódicos, y echar un párrafo con los conocidos. Y a las 11, a casa, donde me esperaba mi camita de hierro, a cada paso más solitaria y melancólica. Es infalible, que al poco tiempo de residir en provincia, todo hombre de bien se siente inclinado al matrimonio, y echa de menos los purísimos goces del hogar. La situación del soltero, considerado partido, proporción o colocación para las niñas, se pasa de comprometida y difícil, en pueblos semejantes a Marinera. Por todas partes se le tienden lazos, se le asestan flecheras miradas y tiernas sonrisas. Los amigos casados, supongo que con la intención de un miura, le asaetean a bromas, incitándole a entrar en el gremio. Las mamás y papás, le dedican peligrosas amabilidades o, si la niña es rica, le obsequian con inesperados sofiones. Pero, sobre todo, el tedio, la insufrible pesadez de la vida angosta, le producen eso que ahora llaman sugestión, y le incitan a acurrucarse en un caliente nido familiar, que se supone asilo de la dicha, sin que para esta ilusión, como para las demás humanas, haya escarmiento posible en cabeza ajena. En mí influía especialmente el aburrimiento de las noches. Porque ni el casino de la amistad, con sus mesas de tresillo y su gabinete de lectura, ni otros pequeños centros de reunión, que se formaban en cafés, boticas y tiendas, equivalían,
desde que empezaron las largas y lluviosas veladas de otoño, a mi querido paraíso. Faltábanme aquellas graciosas escaramuzas artísticas, a que yo estaba acostumbrado. En Marinera, se habla eternamente de cuestiones locales mezquinas, que me importaban un bledo, que ya me desesperaba oír comentar, si algunas veces con ingenuo y sandunga, por lo regular con machaconería insufrible. La misma murmuración, de la cual yo no reniego, al contrario, pues la cuento entre las cosas más divertidas e instructivas que hay en el mundo. No tiene en provincia aquella ligereza cortesana, que parece que les pone alas a los chistes. En provincia se gruñe 15 días, por lo que en Madrid entretiene, y provoca chistes 2 minutos. Y más que latigazo, semeja la censura cruel carrera de baquetas, en que ya ningún corazón generoso puede dejar de interesarse por la víctima, y detestar a los verdugos. Como además no soy muy aficionado al juego, faltábame el recurso de fundar una partida de tresillo. Malhumorado, me acostaba a las 10 y conciliaba el sueño leyendo y releyendo la correspondencia, el Liberal, los periódicos de la corte, sobre todo cuando hablaban de la temporada lírica, y traían alguna crónica de Magrujo, quien, desde el arpa, había logrado ascender a la prensa de fuste y, sin duda, a la suspirada butaca de favor. Pero, gradualmente, se me hacía más árida y más triste la soledad de mi alcoba de posada, con sus cortinillas de muselina, de dudosa limpieza, el feo lavabo de hierro, la desvencijada mesa de noche, y la desolación de las ropas colgadas en la percha, que parecían siluetas flácidas de ahorcados. A principios de noviembre, se abrió el teatro principal, llamado Coliseo por la prensa marinedina. Una compañía de zarzuela, ni mejor ni peor que las que actúan en la corte, se dedicó a refrescar los secos laureles del repertorio clásico. Magiares, Diamantes de la Corona, Dominó Azul, alternando con las zarzuelas nuevas, Molinero de Subiza, Tempestad, Anillo de Hierro. Y no sin intercalar de cuando en cuando la Gran Vía, Niña Pancha y otras humoradas de las que hoy gozan el favor del público. Como buen aficionado a la música, yo detesto la zarzuela, pero concurrí asiduamente al teatro por lo consabido. ¿A dónde vas, Vicente? A dónde va la gente. Los días en que se representaban ciertas obras de pretensiones, como La Tempestad, me las echaba de entendido, despreciando aquella ridícula parodia de la música formal, y alzando desdeñosamente los hombros, cuando algunos profanos de las butacas la ensalzaban mucho. Así fui ganando fama de competente y filarmónico, y empezaron a respetarme los grupos que se formaban en los pasadizos. Mis 11 años de paraíso eran un diploma de suficiencia que imponía a los más lenguaraces. Cuando me veían, repantigado en mi butaca, fruncir el ceño a ciertos descuidos de la tiple, y subrayar las desafinaciones y los berridos del barítono, me decían con acento respetuoso: ¿estará usted aburrido, amigo Estevez? Esto no es oír a la Patti ni a Gallarre. Bah. Lo que menos le importa a Estevez es lo que pasa en la escena, replicaban otros dándome en el hombro palmadicas. Y era verdad. Generalmente, mis ojos tomaban la dirección de la platea cuarta, donde lucían sus encantos 2 niñas de las más bonitas que honran a Marinera, y cuenta que allí las hay bonitísimas y a granel. Una de las razones por qué en aquel pueblo pesa tanto la soltería. Las 2 niñas sabían perfectamente que yo miraba hacia su palco. Pero lo gracioso fue que al principio las miraba a ambas, pues me gustaban lo mismo. Eran muy parecidas, como 2 gotas, solo que una tenía la cara más cándida, y la otra el respingo de la nariz le daba un aire de picardía saladísimo. Por lo cual llegué a preferirla. Mas ellas, no sabiendo de fijo a cuál se dirigía el homenaje de mi oseo, determinaron que era a la inocentilla. Y, en efecto, esta fue la que, con disimulo y por el rabo del ojo, empezó a corresponder a mis amorosas finezas.
A los pocos días me avine, y acostumbré de tal modo al cambio, que hasta llegué a dudar si en efecto, sería a Celinita, y no a Natividad a quien desde el primer momento, había dedicado mis tiernas ansias. En este entretenimiento inofensivo, se pasó la primera temporada teatral, que duró hasta fines de enero, 70 o 75 mortales zarzuelas, que nos encajaron, entre el doble abono y las extraordinarias, y beneficios. Ya todo Marineda sabía de memoria, los aires y letra de la Gran Vía, y de los lobos marinos. Los pianos caseros, nos martilleaban los oídos con música, de las mismas obras. Y las bandas militares las ejecutaban por las tardes, en el paseo y en misa de tropa por las mañanas. A los artistas de la compañía, los considerábamos como de la familia, por decirlo así, y el barítono, y el gracioso se habían creado, lo afirmaban los periódicos, verdaderas simpatías en la población. Solo yo les ponía la proa, asegurando que los zarzueleros, no merecen consideración de artistas, ni ese es el camino. En suma, ellos, el día que se marcharon, mostrábanse tristes, sintiendo dejar aquel pueblo, donde tan afectuosamente se les trataba, donde alternaban con lo más granado, del sexo masculino. La contralto, a quien le había salido un protector, según malas lenguas, iba hecha un mar de lágrimas. No me conmovió la partida de la compañía, lo confieso. Sin embargo, al día siguiente de la marcha noté un vacío. Las noches volvían a ser eternas, otra vez al casino de la amistad, en medio de un aguacero desatado, a oír las mismas murmuraciones, a discutir horas enteras, si la plaza de médico del hospital se le debió dar a Barboso, o a Terreiros, y si fueron intrigas de Mengano, o imposiciones de Perengano, y Celinita metida en su casa, o refugiada en ciertas tertulias caseras, pero graves, donde yo no me atrevía ni a poner el pie, porque era tanto, como ponerlo en la antesala de la iglesia, y al pensar en eso, con toda mi nostalgia de la familia, me entraban escalofríos. Yo veía a Celinita en la platea, y me encantaba contemplarla, recreándome en el precioso conjunto, que hacía su cara juvenil, muy espolvoreada de polvos de arroz, como un dulce fino de azúcar. Su artístico peinado, con un caprichoso lazo rosa, prendido a la izquierda. Su corpiño de velo crema, alto de cuello, según se estila, que dibujaba con pudor y atrevimiento, la doble redondez del seno casto. Pero cuando saltaba con la imaginación un lustro, y me figuraba a la misma Celinita ajada por el matrimonio, y la maternidad, con aquel pecho, tan curvo ahora, flojo y caído, malhumorada y soñolienta por la noche feroz, que nos había dado nuestro tercer canario, de alcoba. Entonces, a pesar de mis soledades nocturnas, y mis ansias de vida íntima, me felicitaba de que Celinita, se aburriese sola, en alguna de esas tertulias de provincia, donde las muchachas se ven, obligadas a bailar el rigodón unas con otras, mientras los hombres disponibles y casaderos entran furtivamente, y embozados hasta los ojos, en la casa de tal, o cual modistilla o cigarrera alegre, allá por los barrios extraviados y sospechosos. A mediados de febrero comenzó a fermentar en Marineda, una noticia. Venía y venía muy pronto, nada menos que compañía de ópera. Un cuarteto de primer orden, con cantantes aplaudidos y admirados, en los mejores teatros de Portugal, de Italia y hasta de Rusia. La nueva circuló rápidamente, y alborotó los corrillos, y originó interminables polémicas. La mayoría de los marinedinos estaban a favor de la empresa, aunque les escamaba un tanto lo de los precios, pues entre la compañía de zarzuela y los bailes de carnaval andaban muy exprimidos los bolsillos, y una butaca en 18 reales era un ladronicio escandaloso. Pero, en cambio, se llenaban la boca con decir que en su coliseo tendrían un espectáculo no inferior a los que se disfrutan en Barcelona y Madrid. Gustábales leer en la lista del cuadro de compañía renglones sonoros, como prima donna, signora Eva Duchesini; soprano, signora Lucrezia Fioravale;
Primo Basso, Signor Filiberto Cavaglione. Y más abajo de estos nombres melodiosos y rimbombantes, que suenan como gorgoritos, una tentadora lista de óperas, de las cuales, desde hacía bastantes años, no se oía en Marineda, sino algún trozo ejecutado por las charangas o hecho picadillo, por los pianos, Lucía, Barbero, Fausto, y hasta Roberto el Diablo y Hugonotes. Desde el primer momento, voté en contra de la compañía. Oposición a rajatabla, con un furor que a veces me asombraba a mí mismo. En primer lugar, me fastidiaba soltar 18 reales, por ver mamarrachos. Yo, que tanto tiempo, había estado oyendo por 6 reales, o una peseta lo mejorcito que hay en Europa, en materia de arte lírico. En segundo, mi conciencia de aficionado antiguo, se sublevaba. ¿Qué hugonotes, ni qué alforjas en el teatro de Marineda? ¿Qué Roberto? ¿Quién era la Duquesini, muy señora mía, que jamás la había oído nombrar? ¿Qué becerro sería ese Cavaglione, conocidísimo en su casa a las horas de comer? Sin embargo, como en provincia no hay originalidad posible, en el vivir y esfuerza, que todos vayan unos tras otros, como mulos de reata, la perspectiva de encontrarme solo, en el salón del Casino de la Amistad, en aquel salón lúgubre, cuando no lo puebla el ruido de las disputas. El terror de pasarme la velada en compañía, de 3 o 4 catarros crónicos, el senado machucho que no suelta por nada su rincón, el recelo de que me llamasen tacaño, y dijesen que había querido ahorrar el dinero del abono, el fastidio de que viniesen a contarme 900 grillas sobre la hermosura de la contralto, y la voz del tenor, y acaso una comezón secreta de volver a cruzar mis ojos con los de Celina, y fantasear amores sin riesgo ni compromiso, todo me impulsó a abonarme, escogiendo mucho la butaca, como se escoge la casa, donde se piensa habitar largo tiempo. Otras razones había para que aquel abono fuese un acontecimiento, un estímulo y un interés en mi monótona existencia. La oposición sañuda, que yo había hecho por espacio de 15 días, a la ópera, me había dado ocasión de desplegar en corrillos, casinos, cafés y tiendas, mis variados conocimientos en arte musical, y de lucir aquel mosaico de teorías, análisis, juicios y doctrinas que debía a la enseñanza de mis compañeros de paraíso. Asombrábame, ¿cuál se asombraría el fonógrafo, si fuese consciente, de notar cómo me subían a la boca, y se me salían por ella a borbotones, las mismas palabras de mis doctores y maestros? Yo había absorbido, a modo de esponja, la sabiduría de todos ellos juntos. Unas veces, charlaba con la verbosidad y petulancia de Magrujo, otras juntaba el pulgar y el índice, alzando los demás dedos, y estirando el hocico, para alabar un pizzicato o un crescendo, igual que Dóriga. Ya imitaba la campanuda gravedad del venerable armero, dando exactísimos detalles biográficos, que todo el mundo ignoraba, acerca de Gallarre, Antón, Staño, la Patti y la Teodorini. Ya, como Gonzalo de la Cerda, desarrollaba aquellas profundas teorías, de que el peor modo de entender una ópera, es oírla cantar, y el más inefable placer artístico, se cifra en tenerla sobre el estómago, a las altas horas de la noche, entre el silencio, y leerla para sí. Hasta juré que esto último, lo había yo ejecutado varias veces, y como el afirmar mucho que se sabe una cosa, equivale a saberla. Y ya desde la temporada de zarzuela, alardeaba de entendido, mi reputación creció bastante, y me sentí temido, influyente y poderoso, lo cual halagó mi amor propio. Cuando fui a recoger mi butaca, el encargado de la cobranza me dijo con suma deferencia, y en voz conciliadora: «Señor de Estevez, ya sabemos que entiende usted muchísimo de música. Verá usted que el cuadro de compañía es digno de figurar en cualquier parte. Creo que ha de quedar usted contento del bajo. Es una notabilidad. También la tiple. Ya me dirá usted ciertas faltitas. ¿Usted me entiende? Por supuesto, que en teatros que no son el real, hay que perdonarlas.
y más les temo yo a los ignorantes, que nunca olfatearon una buena ópera, que a las personas ilustradas y competentísimas, como usted. Aquí, bajando la voz, no hay criterio propio. No, señor. En fin, le voy a decir a usted, en reserva, una cosa. Ya 3 o 4 personas me han pedido que les guarde butaca cerca de la que usted tome para oír su parecer y enterarse. Con que imagínese usted, nada de lo que usted diga se les pasará por alto. Su fallo se espera con impaciencia. Comprendí que el bueno del recaudador me estaba camelando para que no les hiciese mala obra, y esto lisonjeó infinito mi vanidad, y me sobornó. Seamos francos. Después de todo, ¿qué eran los cantantes, sino pobres diablos que venían a ganar su pan? Casi experimenté un sentimiento de conmiseración y cariño hacia aquellas gentes desconocidas, que ya me proporcionaban dejos de emoción artística, arrancándome a las empalagosas chismografías del casino. Marineda, que es una ciudad comercial y bastante culta, a quien quitan el sueño los laureles de Barcelona, se precia ante todo de entender de música. Y no hay duda, sus hijos revelan disposición para lo que los periódicos locales llaman el divino arte. Mas la falta de comunicación, la imposibilidad de oír a menudo verdaderas eminencias, de asistir a conciertos y de tomar el gusto, hacen que la inteligencia no iguale a las aptitudes y, sobre todo, que les falte la noción exacta del mérito relativo, y se alabe lo mismo a un gran compositor, por ejemplo, que a un aficionado que toca medianamente el cornetín. Sin embargo, como en todo pueblo que se despierta al entusiasmo artístico, hay en Marineda efervescencia y ardor. Y el estreno de la compañía de ópera, desde una semana antes, era el acontecimiento capital del invierno. Se había resuelto que empezaría con Hernani. Ya supondrán ustedes que la primera noche que se cantaba ópera, en Marineda, no era cosa de sacar el cuarteto bueno, ni menos de exhibir a la estrella, al Clou, a la Duquesini, con la cual nos traían, mareados antes de haberla visto. No, la Duquesini se reservaba, y de Hernani saldríamos como pudiésemos. De los 2 tenores, también fue el más averiado, el que se calzó las botas de papel imitando cuero, se ciñó el coleto pseudoante y salió, rodeado de tagarotes, a echarla de bandito. Conocíasele a aquel desecho o zurrapa del arte que allá en sus 30 o 35, habría recorrido, si no gloriosa, cuando menos honrosa carrera. Pisado escenarios de renombre, tenido sus horas de ovación, sus triunfos de toda índole, y aun la esbeltez del cuerpo, la estudiada colocación del cabello, la bien tajada y picuda barba, protestaban contra los estragos prematuros de la edad, o de la vida desastrada y azarosa, revelada no sólo en los desperfectos físicos, sino muy principalmente en la voz, tan extinguida, que desde las butacas, apenas la podíamos apreciar, tan empañada y blanca, que parecía voz de hombre, que canta con residuos de una cucharada de gachas, atravesadas en el gaznate. Como Hernani es ópera de tenor, los abonados se manifestaron descontentos, viendo tan mal principio, y notando las escandalosas desafinaciones del coro, y en pasillos y palcos, principió a fermentar sorda inquina contra la empresa, y el cuadro. Los periodistas, desde sus butacas de primera y segunda fila, cuchichearon cabeceando, y trocando en voz baja fatídicas impresiones. El telón cayó en medio de un silencio glacial, y antes de concluirse la ópera, ya corría por el teatro el rumor, mañosamente esparcido, de que se iba a rescindir la contrata de aquel hueso. Buen principio de semana cuando el lunes ahorcan, decía con detestable humor y satírico énfasis, el almacenista de pianos Ardiosa, a matar con la empresa y la compañía, por ciertas quisquillas relacionadas con la organización de la orquesta. Y los defensores del empresario protestaban. Hombre, bien. Ya sabemos que hoy toca este cuarteto. ¿Querría usted que echasen el resto el primer día? Pero,
Ya verán ustedes la Duquesini. La Duquesini. Y hacían el gesto del que prueba un dulce muy rico. Lo confesaré. Lejos de compartir el espíritu de hostilidad que hervía en el callejón de las butacas, y en todos los puntos del teatro, donde se aglomeraban espectadores, contra el cuartero malo, yo, desde que se alzó el telón, pausadamente sentí compasión, muy luego trocada en simpatía, no sólo hacia el ruinoso tenor, que respondía por signor Ettore Franceschi, sino hacia toda la troupe. La propia ridiculez de los coros reforzó este sentimiento súbito e inexplicable, que solo puedo comparar al deseo de protección que nos inspira un perro viejo y cochambroso que recogemos en la calle y a quien, por su mismo pelaje sucio y espinazo saliente, nos empeñamos en salvar de la estricnina. No sabré expresar toda la piedad que los infelices coristas me despertaban. Verlos allí, de coleto, de chambergo, con el aparato romántico de bandidos del siglo XVI, que cantan los novelescos amoríos de su jefe. Verlos después en el subterráneo, donde reposan las cenizas del Sommo Carlo, embozados en sus viejas capas, y con sus birretes de lacia pluma, echándola de tremendos conspiradores, y leer, bajo la torpe e inhábil mascarada, la realidad de unos hambrones infelices, que ni dinero tenían para adquirir zapatos de época, por lo cual sacaban, con indiferente impudor, botas de elásticos, para tramar el asesinato de Carlos V. ¿No es cosa que hace llorar? ¿Hay espectáculo más lastimoso que este? Tan poderosa fue en mí la compasión, que, comprometiendo mi prestigio, en todos los corrillos defendía aquella parte de compañía, declarando que las faltas que se notaban eran culpa de la ópera, y de la ópera no más. Hernani es capaz de reventar a un buey, señores. Si estas óperas de bravura, no hay cantante que la resista, por eso van desterrándose. Ese Franceschi no merece el desprecio con que ustedes le tratan. Tiene muy buen método de canto. Es lo que se llama un artista de temporada. Le fijo que la tan cacareada Duquesini no sabe su obligación, como él. Me huele a que será una cursi, de esas que ponen flecos a las cavatinas. Muchos se enojaban por estas afirmaciones prematuras, pero yo, a fuerza de retórica a lo magrujo, conseguía que parte del auditorio, la inconsciente, se pusiese a mi lado. Hombre, objetaba ardiosa, me llama la atención. Pues usted no se las echaba de tan severo, 8 días hace. Por lo mismo, replicaba yo. Mi opinión es que en Marinera ni puede, ni debe haber ópera. Pero ya que se ha traído, contra todo mi parecer, no vienen al caso aquí las exigencias que tendríamos en el Real. Pues la Duquesini, me contestaban, en el Real, haría furor. Ya lo verá usted. Nada, a la prueba. En medio de estas discusiones no crean ustedes que me olvidé de Celinita, ni de mi inocente flirteo con aquella gentil criatura. Entre otras virtudes, tiene la música, para temperamentos como el mío, la de producir cierta embriaguez poética, que anula las nociones de lo real. El brío y estrépito de Hernani me ha infundido siempre inconsiderada intrepidez, suprimiendo la consideración de los pequeños obstáculos y dificultades que en la vida estorban adoptar grandes resoluciones. Interpretando las sonoridades de los metales de la orquesta como explosiones de la furiosa pasión de Hernani, claro está que habían de parecerme grano de anís los inconvenientes que me impedían formalizar mi trueque de ojeadas con la linda niña de la platea. Indigno sería de mí, en los instantes en que me sentía arrebatado al quinto cielo del romanticismo, pensar en nada práctico. ¿Acaso Hernani veía a su dama, como yo solía ver a Celinita, para huir de tentaciones? Ajada, en zapatillas, madre ya de varios retoños. Las heroínas de ópera no tienen chiquillos, ni envejecen nunca. Así es que mis ardientes guiños, mis denodados gemelos dijeron claramente, aquella noche a Celinita, que por cierto estrenaba una original casaquilla azul,
y una corona de miosotis muy graciosa, que en mí había la madera de un Hernani, capaz de todo. Vicaría inclusive. Era miércoles el día siguiente, y el estreno del otro cuarteto, y de la Duquesini. Con el barbero, llenó de bote en bote el teatro. Cantó el nuevo tenor, Martinetti, la deliciosa serenata, con voz que hacía temblar las arracadas y colgantes de la lucerna. Pero lo que aguardábamos, unos ansiosos y otros hostiles, era la salida de la Duquesini. Cuando se presentó hubo en el auditorio ese movimiento especial, eléctrico, que se llama sensación, y después reventó un trueno de aplausos. Yo pensaba sisear, pero me pareció que una mano firme, gigantesca, me agarraba de los pelos, y con blandura me suspendía, elevándome sobre el asiento de la butaca. A los primeros gorgoritos de la Duquesini, modulados con agilidad y coquetería, ya mis ojos no acertaban a separarse de la diva donna. Me olvidé instantáneamente, prefiero declararlo desde luego, aunque destruya el interés dramático de esta narración, no sólo de mis prevenciones, sino de Celinita, cuyos ojos, medio adormecidos y como descuidados, preguntaban cada 5 minutos al respaldo de mi butaca la causa de mi súbita indiferencia, cuando con mirar a la escena, y despojarse de la vanidad natural a las Evas, y también a los Adanes, pudiera comprender tan fácilmente. Iba y venía la diva por las tablas, zarandeando ese traje de Rosina, que parece imponer la viveza de los movimientos, el donaire en el andar y toda la desenfadada y clásica gracia española. Su monillo de terciopelo verde me hacía compararla, allá en mis adentros, con una culebra de serpenteo airoso. El zapatito de raso negro realzaba un piececillo como un piñón, de redondo y chico. De esos pies sucintos y arqueados, que hoy no están de moda, pero que son para los sentidos lo que el fósforo, para la bujía. La cabeza de la diva. Ahora caigo en que, si mi descripción tuviese cierta formalidad jerárquica, por ahí debí principiar y no por el pie, y, sin embargo, espero que mis lectores me perdonen, y aún me justifiquen, porque la pupila del doctor Bartolo no necesita tener la cabeza hermosa. Su encanto se cifra en el piececillo español. Menudo, embriagador como el jerez, que hiere el pavimento y pisa triunfante los corazones. Iba yo comprendiendo, con suma claridad, por qué el barbero de Sevilla me parecía distinto en Marineda que en Madrid. Otra cosa, una impresión totalmente diversa. Es que en el Real yo atendía a la música, a la orquesta, a las voces, mientras aquí la peligrosa proximidad, solo me consentía escuchar el ritmo de 2 pies, cubiertos con una telaraña, de seda rosa pálido, y presos en cárcel de raso negro, salpicadito de azabache. Exige el buen orden de mi narración que diga, quiénes eran los sujetos, que ocupaban las 2 butacas contiguas a la mía. Arrellenábase a mi derecha, silencioso, atento e impasible, como si estuviese en su caja, el banquero Nicolás Darío, hombre de unos 50 años de edad, de mezquina estatura, cabeza nevada a trechos, sonrisa y ojos más jóvenes que el resto del cuerpo, y rostro que, por lo escaso de la barba, lo carnoso de los labios, lo abultado de los pómulos, recordaba la fisonomía que prestan a los faunos, los escultores. Darío no era desagradable en figura, ni en trato, antes muy atildado y cortés. Procuraba siempre que no me estorbasen, ni su abrigo, ni su sombrero, ni sus codos. Jamás tarareaba anticipadamente los motivos de la ópera. No interrumpía, ni estorbaba el placer de escuchar. Prestaba con oportunidad unos magníficos gemelos acromatizados, y oía con deferencia mis observaciones técnicas. Aunque juraba delirar por la música, yo no sorprendía nunca en él expresión de entusiasmo, ni de arrobamiento. Estaba en la ópera como está en misa, un incrédulo bien educado. Miraba de continuo hacia la escena, y respondía a mis observaciones, con la mitad de una sonrisa llena de indiferencia y urbanidad. Vivo contraste con el banquero lo formaba,
A mi izquierda, el joven teniente de artillería Mario Quiñones. Este manojo de desatados nervios, no paraba un minuto desde que subía el telón. Alto, enjuto, bien proporcionado, morenísimo, guapo en suma, Mario Quiñones perdía, en mi concepto, todas estas ventajas, por su inquietud mareante, y su vertiginosa exaltación. Agitábase en el asiento sin cesar. Sus brazos parecían aspas de molino. Su cabeza, la de un muñeco de resorte. Hasta sus cejas, ojos y labios, participaban de tan extraordinaria movilidad. Cuando a fuerza de pellizcos lograba yo, que nos dejase saborear, las fioriture de una cavatina, o detallar los compases de un dúo, Mario se crispaba, retemblaba, movía convulsivamente el sobrecejo, o se comía las guías del bigote, llegándolas a los dientes con auxilio del pulgar. Por supuesto, era imposible impedir que en voz cavernosa y trémula nos adelantase las frases musicales que iban sucediéndose, por lo cual, una noche, no pude menos de decirle, impaciente de verdad: pero hombre, esta maldita Duquesini no me deja oírle a usted. A las 2 funciones estaba yo, muy harto de semejante vecindad. Quiñones me trastornaba, me volvía loco. Aquella emoción delicada y honda, que me causaban los gorgoritos. No, los piececitos de la Duquesini, y que yo hubiese querido archivar, y gozar pacíficamente, me la estropeaba el nervioso mancebo, que desde el aparecer de la diva, se sentía atacado de una especie de epilepsia entusiasta. Tan hondos eran sus bravos, que me recordaban los arrullos de un encelado palomo, sonando así: brobo. Y no era solo con la voz, ni con las manos, despellejadas ya de aplaudir, con lo que Mario jaleaba a la Duquesini. Era con el bastón, con los tacones, con el cuerpo en incesante vértigo, y hasta con el alma, que, por decirlo así, se le salía boca afuera para aplaudir, requebrar y tortolear a la cantante. En provincias, las actrices se hacen cargo bien pronto de dónde están sus admiradores y partidarios. Y la verdad es que con Quiñones no era difícil tal perspicacia. A la segunda ópera que cantó, y fue, si no me equivoco, Sonámbula, ya la Duquesini se fijaba en nuestra peña, y nos sonreía dulce y picarescamente. También nos miraba con simpatía y aprecio el bajo Cavaglioni, especie de elefante de muchos pies de alzada. Yo creo que de nuestra peña fue de donde salió el vuelo de la fama de la Duquesini, extendida por las 4 provincias, por España, y no sé si por la América española. ¿Cómo supimos improvisarle la gloria? ¿Cómo alborotamos? ¿Cómo batimos las claras para que alzase el merengue? Aquella mujer con su voz, salvó a la compañía. Entretanto, al tenor Ettore Franceschi le habían rescindido la contrata, y fue preciso dar una función caritativa para costearle el regreso a Madrid. Lo que no se hizo fue contratar otro para el sitio del expulsado, y el pobre becerro Martinetti cargó con las 30 óperas que había que despachar en el primer abono. Yo cantero hasta que rivente, decía resignado, en su jerga semi-italiana y semi-española. En cuanto a la signora Fioravante, padecía una ronquera crónica, de resultas de no sé qué percance. Y las demás partes de la compañía, la que no tenía una mácula tenía otra. Solo la Duquesini era al par ruiseñor, hada, artista y, en particular, sus pies en el barbero. Claro que esto de los pies, verdadero móvil de mi entusiasmo, me guardé de decirlo al público. Era mi secreto. Tenía esperanzas de que nadie más que yo hubiese reparado en aquella perfección divina, y de fijo que no habrían reparado. Era indudable que los demás solo admiraban en la Duquesini la primorosa garganta, los ágiles revoloteos, que movieron a un cronista local a llamarla la pequeña Patti. Nombre que yo hubiese reformado así: la pequeña patita. Algunas veces,
me arguía mi conciencia de antiguo abonado al paraíso. Era posible que hubiese dado al olvido tan presto las sabias doctrinas y lecciones prácticas de Magrujo, los minuciosos análisis del flaco Dóriga, las trascendentales teorías de la Ceuda, todo lo aprendido, lo sentido, lo gozado en aquel purísimo santuario, el arte. Era posible que, en vez de estudiar a la Duquesini, desde el punto de vista desinteresado y noble de su voz, de sus facultades, de su estilo, de sus méritos de artista, en fin, solo viese en ella, y solo la juzgase por la parte más íntima de su individuo. ¿Cómo no había de callármelo? Era una vergüenza, sí, una vergüenza terrible, que me había prometido que no saliese a la superficie, una llaga, una ignominia que debía cubrir cuidadosa y esmeradamente. Y, además, también me había prometido, me había jurado, me había dado la mano para afirmarme a mí, propio que nunca, jamás, amén, en ninguna circunstancia y por ningún pretexto, atravesaría el lóbrego pasillo que conduce a la mortífera región de entre bastidores. Ah, no, eso sí que no. De algo nos han de servir los años, la experiencia, toda una vida de cautela y moderación, consagrada a defenderse del huracán de las pasiones, y del hálito letal del vicio. Para algo te han de valer, amigo Estevez, tus esfuerzos, tus principios, tus precauciones, tu gimnasia moral. Antes se hunda el techo y se desplome la lucerna. En cualquier parte una intriga de teatro comprometería tu formalidad de funcionario público y tu modesto bolsillo de empleado de Hacienda. Pero, aquí, en Marinera, donde no es posible dar un paso sin que se enteren hasta los gatos de la calle, donde se toma nota de que hemos regateado un par de guantes en el ramo de jazmín a las 12:30 en punto. No, yo no traspasaré esos 4 tablones del piso del Coliseo, que son, hoy por hoy, único dique puesto a mis desenfrenados apetitos, y única valla que me separa del abismo profundo. Porque yo conozco que si me aproximo a la sirena, si veo de cerca los piececitos eléctricos y dominadores, seré hombre perdido, y no tendré fuerzas para no acercarme todavía más a ellos, cayendo de rodillas ante la Duquesini. Hombres que no estimáis el mérito de la resistencia a la tentación insidiosa, yo os ruego que fijéis la consideración en este punto. A veces se requiere tanta fuerza de voluntad para no salvar 4 tablones como para poner en fuego vivo ambas manos y no retirarlas. Reflexionad que, mientras desde mi luneta todavía hay en Marinera quien las llama así, me sepultaba en la contemplación de las bases del lindo edificio, ya cautivas en el chapín de Rosina, ya encerradas en el botincillo de raso blanco de Amina, la sonámbula. Mis 2 vecinos me decían a cada momento: Estevez, no sea usted raro, venga usted entre bastidores. La Duquesini tiene ganas de conocerle. Dice que le parece usted tan inteligente en música, que sigue usted con una atención tan discreta el canto, que le quiere dar a usted gracias por los buenos oficios que le hace, que vaya usted a saludarla en su cuarto, aunque solo sea 1 minuto, y yo, con la vista nublada, los oídos zumbadores, la garganta seca, tenía que responder: denle ustedes 1000 expresiones, díganle que soy su más apasionado admirador, y que ya iré, cualquier día. Y los veía filtrarse por el lóbrego pasillo, y quedaba envidiándolos. No solo por aproximarse a ella, sino porque tenían la fortuna de no ver en ella más que a la cantante, a la artista. Iban impulsados del móvil más noble, iban rebosando desinterés. Yo era el que no podía acercarme a la deidad de mis sueños. Y no me acercaría, no. Conocía muy bien toda la fuerza de mis resoluciones, y sabía que, aunque tascase el freno, podría contenerme. Hasta morir. Mi voluntad era omnipotente. Mi voluntad triunfaba. En lo que no me contuve ni me reprimí, ni había para qué,
fue en la manifestación externa de mi entusiasmo fingidamente artístico. Por lo mismo que me imponía el doloroso sacrificio, la cruel privación, creíame autorizado para ofrecer, a los pies, realmente a los pies de la Duquesini, mi prestigio de inteligente, mis influencias sociales, y hasta el superávit de mi limitado presupuesto. Yo fui el faraute, yo el coribante de la conspiración duquesinista, que ha dejado en las faustos musicales de Marinera eterna memoria. A mí, puede decirse que se debe la serie de ovaciones, que espero, nunca podrá olvidar la seductora diva. No, nunca, olvidará ella, aunque viva 100 años, la noche de su beneficio en Marinera. Como que otra igual no la pesca, señores. Desde un mes antes la veníamos preparando. Sueltos y artículos en la prensa local, conversaciones en los corrillos, frenéticas salvas de aplausos, apenas aparecía en escena la Duquesini, envíos de ramos de flores, con que sabía yo, que estaba embalsamado su cuarto, aquel Edén cuya entrada, me había vedado a mí propio. Todo iba formando en torno de la diva, esa atmósfera candente y electrizada, que precede a las apoteosis. Y un día tras otro se susurraba que el beneficio sería un acontecimiento sin igual, que ni la Nilsson, ni la Sembridge, ni la Patti, con quien comparábamos a nuestra heroína, podrían jactarse de haber recogido, en su larga carrera de triunfos, homenaje más brillante y fastuoso. Estos augurios traían soliviantada a la misma Duquesini. A simple vista notábase en ella el soplo vivo y dulce de la aura próspera. Estaba coquetona y alegre. Se vestía mucho mejor. Brillaban más sus ojos, mariposeaban como nunca sus funestos e incomparables pies. La dicha la transformaba. El empresario tuvo que subirle el sueldo, para el abono supletorio. No se hablaba sino de ella. Y hubo noche en que se la hizo salir a la escena, 17 veces después del rondó de Lucía, y en medio de este frenesí, de este halago, de esta idolatría de todo un pueblo, llegó la noche memorable del beneficio. Los palcos se habían disputado como si fuesen asientos, en el cielo, a la diestra de nuestro Señor. En cada uno se reunían 2 familias, de modo que parecían retablos de ánimas. Las señoras habían sacado del ropero lo mejorcito, y muchas se habían encargado trajes para el caso. Predominaban los escotes, y veíase, como en el Real en días solemnes, mucho hombro blanco, algunos brillantes, guantes largos, abanicos de nácar, que agitaban un ambiente de perfumes. También se habían extralimitado los señores. En el palco de la pecera y en las butacas, los admiradores locos de la beneficiada obedecían a la consigna de presentarse de frac, cosa que reprobaban con expresivo movimiento de cabeza los formales, entre ellos Nicolás Darío, firme en su acostumbrada y correcta levita. Por hallarse tan atestado el teatro, en los huecos que quedan entre butacas y palcos, se habían colocado sillas, y no se desperdiciaba ni una. En fin, estaba aquello que, como suele decirse, si cae un alfiler no encuentra dónde caer. No hablemos de la cazuela, confuso hervidero de cabezas humanas. Abajo se murmuraba misteriosamente que arriba se ocultaban personas decentísimas, gente de lo mejor del pueblo. Pero lo que sobre todo realzaba el aspecto del teatro era la magnífica decoración discurrida por nosotros. Las delanteras de los palcos habíamos ideado empavesarlas con banderas italianas y españolas, cruzadas en forma de pabellón o trofeo. Encima destacábanse coronas de laurel natural y grupos de rosas blancas. Hubo, por cierto, 2 o 3 de esos eternos descontentos y gruñones, que encuentran defectos a lo más loable, y agriamente censuraron que para obsequiar a una tiple se sacase a relucir la bandera española. Calculen ustedes lo que les contesté. Yo, que hubiese tendido a los pies de la diva, el mismísimo palio. La ópera elegida para el beneficio era la del estreno de la diva, o sea, El Barbero. Conveníamos los inteligentes
en que el papel de Rosina constituía el triunfo de la Duquesini. Cuando se presentó la diva en escena, fue aquello un espasmo, un delirio, un desbordamiento. Los de los fracs nos levantamos, gritando ¡viva! Y haciendo mil extremos insensatos. Calmado al fin nuestro ímpetu, nos arrellanamos en la butaca, suspendiendo hasta la respiración, para mejor escuchar y no perder. Iba a decir ni una nota. Pero esto de la nota, aplíquenlo ustedes a los que me rodeaban, al resto del honrado público, no a mí, prevaricador del arte y desertor de la moral, que, en vez de atender a las melodías de Rossini, solo tenía ojos y oídos y sentidos corporales, para el moverse de dos piececillos traviesos, afiligranados, cucos, que estrenaban aquella noche solemne, una funda de seda lacre. Lacre era también el gracioso monillo, y la falda ceñida e indiscreta, que lucía la Duquesini, velada con volantes de rica blonda española. Hay en el segundo acto de El Barbero, una situación que suele elegir la tiple, para lucirse y el público, para manifestar toda su benevolencia. Es la de la lección de música, donde la pupila del gruñón vejete, ejercita el derecho de cantar lo que más le agrade, o acomode, la pieza con que mejor luzca sus facultades. La Duquesini tenía señalada de antemano, para tal circunstancia, una de esas arias de gorgoritos sin fin, que remedan cantos de pájaros trinadores. No bien comenzó a dejar salir de su boca sartitas de perlas, estalló la ovación preparada. Principiaron a caer de la lucerna, de las galerías, de los proscenios altos, de las bambalinas, de los palcos terceros, papelicos rosas, verdes, azules, amarillos, blancos, grises, que como lluvia de pétalos de flores, inundaron el aire, tapizaron el escenario, alegraron los respaldos de las butacas, y se quedaron colgados en los mecheros de gas. Las señoras alargaban la enguantada mano, y atrapaban al vuelo los tales papeles. Los chicos se entregaban a una verdadera caza para reunir toda la colección, que se componía nada menos que de 10 hojas volantes, o sea de otras tantas poesías, obra de ingenios de la localidad, entre los cuales se llevaba la palma el acreditado Ciriaco de la Luna, bate oficial en inauguraciones, festejos, entierros, beneficios y días señalados, como, por ejemplo, el Jueves Santo o el de difuntos. De los papelitos resultaba que, al aparecer en el mundo la Duquesini, ruiseñores, cisnes moribundos, malvises y bulbules, habían pegado un reventón de envidia. Que la llama del genio cercaba su frente, la de la Duquesini, que era divina, que había nacido del apasionado contacto de un trovador y un aurí, y que al partir ella, marinera, por algún tiempo transportada a la mansión de los ángeles, iba a caer en las tinieblas más profundas, en el limbo del dolor. ¿Quién nos consolaría, cielos? ¿Quién nos devolvería aquellas horas edénicas, mágicas, de inefable felicidad? Ella era una estrella, un cisne, que ya volaba a otro lago. Ella iba a donde la aclamarían multitudes delirantes, y donde reyes y príncipes arrojarían a sus pies cetro y corona. Pero nosotros, ¡ay! Nosotros, ¿cuál nos quedábamos? Probablemente nos moriríamos de nostalgia. Sí, Ciriaco de la Luna vaticinaba su propio fallecimiento. A la lluvia de papelitos y de ripios, siguió otra de pétalos de rosa, y de rosas enteras, que alfombraron el escenario. Luego, gruesos ramos fueron a rebotar contra las tablas, a los pies de la diva. Con este motivo, se rompieron 2 o 3 candilejas de reverbero, y la concha del apuntador fue literalmente bombardeada. El director de orquesta, vuelto hacia el público, sonreía, empuñando la batuta. Los músicos, interrumpida su tarea, sonreían y aclamaban también, y entonces principiaron a entrar los ramos formales y las coronas. Comparsas, acomodadores, mozos de los casinos y sociedades, y hasta algún criado de casa particular, el de Nicolás Darío, Verbigracia,
desfilaron, dejando a los pies de la Duquesini, ya unos ramilletes colosales, como ruedas de molino, con luengas cintas de seda y rótulos, en letras de oro, ya coronas de follaje artificial. Iba formándose un ingente montón. La diva quiso conservar en sus manos el primer ramo, después de llevarlo a la boca, pero se lo impidió el peso. Y pálida, sonriendo, cortada de emoción, tuvo que ir soltando buquets por todas partes, sobre las mesas, sobre las sillas, sobre el clavicordio, ante el cual el tenor, vestido con el eclesiástico disfraz de don Alonso, presenciaba la ovación sin saber qué cara poner. Mas esto de las flores era solo el prólogo. Faltaba lo mejor, lo gordo, lo inaudito en Marineda. Empezaron a entrar estuches en bandejas de plata. Venían abiertos, uno contenía una corona de hojas, de laurel de oro. Otro, un brazalete. Otro, el último, el más importante sin duda, una cajita minúscula de terciopelo, donde brillaban dos hermosos solitarios. Al mismo tiempo se repartía, y vendía por los pasillos del teatro, un periodiquín tirado, en una imprenta microscópica y enriquecido, con una larga e insulsa biografía, de la Duquesini, versos a la Duquesini, agudezas y anécdotas, sobre la Duquesini, pronósticos de que la Duquesini, eclipsaría a las más refulgentes estrellas, del arte musical. Y un fotograbado, que representaba a la Duquesini. Pero, ¡ay! A la Duquesini. De cintura arriba. No había tenido en cuenta, el artista, que aquellos pies sublimes eran, los que merecían los honores del fotograbado. En semejante noche me quedé afónico de gritar, ronco de bravear, desollado de aplaudir. Así es que bien puedo afirmar, que tenía fiebre cuando, a la siguiente mañana, despedimos a la Duquesini, que se embarcaba prosaicamente para Gijón. Sí, la vi de cerca. Como ya no había peligro, me atreví a estrecharle. ¡Ay de mí! La mano, solo la mano, a bordo del esquife que la conducía al vapor. Ella iba muy llorosa, envuelta en velos y abrigos, quebrantada, al parecer, por la pena, la gratitud, el placer, la impresión honda que de Marineda se llevaba. Yo, sin respirar, tembloroso, silencioso, la ayudé a subir por la escalerilla del vapor. Y como estas escalerillas son tan indiscretas, aún pude divisar el pie enemigo de mi calma, metido en elegante botita de viaje. El pie, que resonaba sobre la madera de la cubierta, y al romper el buque las olas con hirviente estela, se alejaba y se perdía para siempre. No hice caso nunca de Celinita. Estuve malo, tristón. Fui a las aguas para curar mi estómago y mi espíritu. 2 años después volvió a verse en Marineda, compañía de ópera. Barata, mediana, bastante igual. Darío y Quiñones eran nuevamente mis vecinos de butaca. Y, claro, a las primeras de cambio, recayó la conversación en la para mí inolvidable Duquesini. ¿Sabe usted?, dijo con su calma algo irónica, y siempre cortés el banquero, que se me figura que hemos levantado de cascos a aquella infeliz, y la hemos hecho desgraciada para toda su vida. Porque ya sabrá usted, que en Madrid le atizaron una silba horrible, y en Barcelona por poco le arrojan las butacas. Es que la Duquesini no valía gran cosa, si hemos de ser francos y justos, respondió febrilmente Quiñones, que atendía extático a las notas de la contralto. La que es una notabilidad es esta Napoleani. Lo que tenía la Duquesini, murmuré yo, como quien desahoga el corazón de un pesado secreto, eran unos pies inimitables, sin igual. Yo no he visto pies así, nunca, más que en ella. Ah, confirmó Quiñones, arrastrado por un vértigo de sinceridad. Pues si los admirase usted en babuchas turcas, las que traía por casa. Darío hizo una mueca, que parecía contracción galvánica. Pero dominóse al punto, sonrió y, clavando los ojos en Quiñones,
articuló lentamente. Hay que confesar que la continuación de los pies no desmerecía del principio. ¿Verdad, amigo Quiñones? Pero nuestro Estevez nunca quiso ir al cuarto de la... Me sentí palidecer de vergüenza y de celos retrospectivos. Noté en el corazón angustia, y en el estómago mareo. Pero me rehice, me encuaderné y, serio y enérgico, respondí. Bah. ¿Qué importa, después de todo, que una cantante tenga los pies feos o bonitos? Aquí se viene por el arte.